ya para mí es normal entrar a casa y que esté el tío loco bailando, el tío loco vestido de Lincoln. Bueno, hoy vamos a hacer también un capítulo grabando con una tercera persona, además de Valen y yo. Esa persona es mi tío, que desde que yo nací, que se hace llamar el tío loco, y estamos acá con el tío loco. Acabamos de terminar de comer acá en casa, y también están acá en mi pieza Male y Carola, mis primas, que van a estar acá escuchando y preguntando lo que quieran si tienen ganas, así que se pregunten todo lo que quieran. Y creo que hay infinitas razones posibles para traer acá al tío loco a que grabe un episodio con nosotros, porque cada vez que llega a casa nos cuenta una anécdota diferente, pero lo invitamos por una razón en particular, que es su gran pasión por actuar en publicidades. ¿Lo dije bien? Sí, señor, por supuesto. Y bueno, eso, cada vez que viene a casa a veces nos cuenta de otro casting bizarro que tiene y todo eso, entonces hay un montón de preguntas que podemos hacer, pero una posible para empezar es una que de hecho a mí no me queda clara la respuesta, que es ¿cómo empezaste con esto? O sea, ¿cuándo empezaste con la actuación y cuándo específicamente con publicidades? Bien, bueno, antes que nada, Juli, quiero agradecerte de acá, de estar acá. Y contarte que a veces las cosas pasan por cuestiones muy del azar, ¿no? Muy, digamos, imprevistamente. A mí en realidad siempre me ha gustado el tema de las publicidades, pero desde que era chico, pero mi mamá, por supuesto, no había forma de que me dejara participar, ni mucho menos, etcétera. Pero en determinado momento tuve la posibilidad por una cuestión muy inesperada, que tiene que ver con lo siguiente. Yo en un momento había estado entrenando, ¿sí? Durante mucho tiempo, hoy ya no estoy corriendo, pero hace unos años atrás estaba integrando un grupo de atletismo y en esa oportunidad aparece nuestro profe diciéndonos que va a aparecer gente de una castinera porque quiere sacar fotos. Bueno, un fin de semana fuimos todos preparados, nos vinieron, otros no vinieron y en una tercera oportunidad vinieron. Y a nuestro grupo de entrenamiento nos sacaron fotos a todos, o sea, tanto de cara como de cuerpo entero. Bueno, listo, perfecto. Eso. De todo ese grupo, al único que me llamaron fue a mí. Y era una publicidad, o sea, un casting para una publicidad de SBRAP, que por supuesto no quedé. Pero fue la primera vez y eso a mí me quebró la cabeza. ¿Ahí tenías cuántos años más o menos? Y esto habrá sido hace aproximadamente en el año 2008, hace 15 años, o sea, pensé que tenía 43 años. Claro, pero después de eso como que te copaste y seguiste con varias Desde otras, ¿no? ya, exactamente. Me gustó mucho. Me quebró la cabeza y dije, esto es lo mío. Y ahí empecé, me llamaban, o sea, pensemos esto hace 15 años, había herramientas, no había herramientas, por ejemplo, hoy como el WhatsApp. Pero ¿qué ocurre? Entonces la idea era que me llamaban, si estaba interesado, solía ir a todas a las que me llamaban. Pero bueno, ¿cuál fue el tema? El tema es que con el tiempo me di cuenta de que uno podía trabajar de extra. Y yo no sabía. No sabía. Bueno, un día me enteré. Y cuando vos vas a trabajar como extra, empezás a vincularte con otros actores. Empezás a vincularte con otra gente que está la misma que vos. Empezás a ver que hay algunos lugares que son más válidos que otros. Y ahí es que te pasan datos. Tal castinera, tal otra, tal otra. Y es como que, bueno, ahí empecé a mandar y empecé a aprender un poco más el tema de que había que tener un poco de fotos o bastante o bien hechas por lo menos, que había que empezar a formarse en lo que es lo teatral, porque uno puede ir, sí, puede tener una buena facha, todo, pero hay elementos que a veces tienen que ver con ir a teatro, ¿no es cierto? Y bueno, ahí fue que me empecé a meter en la cuestión y me encantó. Y es hasta el día de hoy, 15 años más tarde, que a veces uno tiene un poco más o menos que suerte, pero bueno, acá estoy. Y es, por ejemplo, es muy distinto lo que hay que hacer para cuando actúas en una publicidad que cuando actúas de Maurice en La Bella y la Bestia, por ejemplo, en el teatro. No, en realidad son cosas distintas. ¿Por qué? Porque en realidad cuando vos vas a hacer una publicidad son varios elementos que intervienen. Una cosa es, por ejemplo, hacer una obra de teatro. Vos tenés que trabajar desde otro lugar completamente distinto. Pero una publicidad tiene que ver mucho sobre qué es lo que está buscando el cliente, ¿no es cierto? Una determinada imagen, una determinada forma, y eso ayuda. Entonces también es cierto que uno, en términos de su instrumento, en términos teatrales, representa cosas. O sea, vos podés representar como un chico de 25 años. ¿Podés representar a un padre joven? Tal vez sí, tal vez no, ¿entendés? Por eso creo que cada uno de nosotros representa situaciones diferentes. Entonces, ¿cuál es el tema? En ese momento, cuando me llamaron la primera vez, ¿qué representaba? Un deportista. Pero bueno,
lógicamente hubo gente que tuvo mejor suerte. Bueno, entonces vos empezás a ver de que hay diferentes roles. Ahora, claro, uno puede hacer el mejor casting de la vida, pero hay muchas instancias que definen. Y a veces vos encontrás que define el director de casting, a veces define el cliente, a veces define la productora, y hay muchas variables que intervienen ahí, pero no deja de ser algo que es muy interesante. ¿Puedo Y hacer una pregunta por acá? sí, sí, sí. Valen tiene la mano levantada. Vale, vale, adelante. Tengo muchas preguntas, pero una relacionada con esto es que, por lo que sé, que escuché alguna vez, que esto de que cuando haces, sí, cuando están pidiendo a algún actor, te piden fotos, tipo de perfil, de frente, etcétera, etcétera. ¿Y cómo sabes si en algún momento hay discriminación o no? Porque, o sea, te piden cierto perfil, no sé, necesitan a un chino, y bueno, vos no sos chino, entonces no quedás afuera. O sea, ¿cómo es la línea ahí entre lo que es discriminación y no por el físico? Que no hay discriminación, porque si piden, por ejemplo, gordos o curvis, como se diría hoy, y voy yo, se van a morir de risa. Entonces, ¿cuál es el tema? No, o sea, uno también tiene que ser bastante criterioso. O sea, porque si vos mandas todo en cualquier momento, es poco serio. Entonces, si vos, por ejemplo, están pidiendo, por decir un ejemplo, rubios, vos mandás. Si están pidiendo negros, y si vos son, o afros, como para decirlo de una forma políticamente correcta, vos mandás. Te quiero decir que uno diría no hay discriminación, pero hoy en día es algo bastante inclusivo, porque piden chinos, asiáticos, piden bebés, piden gente de 25 a 30 años, depende de lo que busca el cliente. Y a veces ni siquiera el cliente tiene claro lo que necesita. Y a veces, qué sé yo, fue, tenía una cara muy especial y lo vio el cliente o lo vio el director, dijo, quiero este. O sea, independientemente que uno tenga herramientas, y que de hecho, lógicamente, el hecho de tener herramientas o no, hace la diferencia, porque ¿cómo uno puede saber si está haciendo la cosa bien o no? Y porque te Claro, llaman, te está bueno. convocan. O sea, después el tema de quién eligen o no, y a veces es una lotería. Este, pero lo interesante ahí es que uno circule. Y al circular es como que te hace más conocido. Lógicamente, uno a veces empieza a establecer vinculaciones con tal, con cual, y bueno, eso también suma puntos. Pero el hecho de tener un book, de tener, digamos, diferentes pruebas o, digamos, diferentes estilos de ropa, o sea, ayuda. O sea, el hecho de tener una foto, digamos, una foto de diferentes formas, me refiero a lo que es una foto de rostro, un plano medio, un plano entero, ayuda muchísimo. Lo que pasa es que también hoy en día, y esto empezó mucho a partir de la pandemia, fue el tema del autocasting. Y eso también cambió por completo la forma de hacer casting. ¿Qué es el El autocasting? autocasting implica que vos tenés que filmarte. Tenés que filmarte y estás, por un lado, que tenés que presentarte y después representar lo que la castinera te pide. Es hacer una determinada representación, lo cual también implica hacerlo en determinado lugar, hacerlo con determinado tipo de luz. O sea que ya implica de que ese costo que antes tenía la castinera, que insisto, se vuelven de a poco a hacer casting presenciales, pero también hoy en día hay autocasting. Y fíjate que paradojalmente, en mi caso particular, que yo estoy, digamos, parte de mi vida afuera, en el extranjero, a mí me ayudó, porque filmo afuera, entonces, digamos que puedo participar. Ahora, esto, fíjate también que implica que mucha gente, que las castineras tengan más gente para elegir. A veces, Claro, está cuando vos bueno. lo haces en forma presencial, esto es más reducido. O sea, vean Claro. cómo a veces estas cuestiones vinculadas a la tecnología también a veces ayudan, y a veces no, ¿no es Ujú. cierto? Por eso depende de la situación. Y a mí me causa mucha gracia que, como a veces venís acá a filmar con mi vieja los castings, ya para mí es normal entrar a casa y que esté el tío loco bailando, el tío loco vestido de Lincoln, me he llevado todas las Sí, sí, sorpresas. vestido, no sé, digamos, de gitano, qué sé yo, de lo que fuera, ¿viste? Claro. No, Y, no, y ahí tenés un montón de anécdotas, de historias grabando. Hay una que me gusta particularmente, que es que tuviste que hacer tantas escenas que te terminaste poniendo en pedo con la birra. por ¿Cómo supuesto. es la Sí, anécdota? el tema es así. Fue mi primera publicidad que la filmé en Chile, que viste cuando vos decís, es la primera vez. Bueno, resulta que venía castineando hace años y qué sé yo, y etcétera, y con bastante poca suerte. Y justo tengo la posibilidad de que fui elegido para una publicidad de cerveza de un país de Europa del Este hace ya 10 años, ¿no es cierto?
Y resulta que había que filmar, en principio se pensó filmarlo en Bariloche, por cuestiones de costos se terminó filmando en las afueras de Santiago de Chile. El tema es que yo no tomo, no tomo, pero ¿qué ocurre? Acá el tema es que teníamos que representar que estábamos tomando, festejando, que habíamos terminado la jornada, y resulta que en una hora me tuve que bajar 1,5 litros de cerveza. Con lo cual vos imaginate el estado en el que terminé, ¿no es cierto? O sea, no tomo nada y claro, decía, y cada vez que había, el director del film dijo, bueno, yo quiero que filmen contentos y bueno, entonces, ¿qué pasa? Cada vez que se estaba por acá, pasar menos de la mitad del vaso, me lo llenaban de vuelta. Entonces, bueno, hagan que brinden. Yo ni sé lo que pasó, ni sé cómo me metieron ¿cómo se llama? En la van y que terminé en un hotel, que ni sé cómo fue, pero bueno. Y eso, un montón de cosas más, ¿no es cierto? Pero divertido. Y después, eso, otra de las muchas cosas que hace el tío loco es profesor de la UBA en Sí. sociales. Ujú, no. Es más, el otro día te volví a preguntar y lo voy a volver a hacer el nombre de la materia porque nunca me lo acuerdo. Bien. ¿Está la palabra trabajo? No, No, relación no, fue. yo doy clases en la carrera de Relaciones de Trabajo, en la Facultad de Eso. Sociales, y mi materia se llama Administración de Personal 1. Soy profesor adjunto asociado, ya hasta mi apellido está en la materia, y el tema es que ya hace años que vengo trabajando, así que bueno, ya van a ser 30 años el año que viene, pero sí, es algo que la verdad que no sabía que me iba a pasar, pero que me gustó y lo sigo haciendo, y es algo que realmente también me cambió la cabeza, al igual que la publicidad. Pero ¿cuál es la pregunta? Eso que una vez, hace un montón, el tío loco en casa nos cuenta que quería ir a dar una clase, o sea, supongo que esto está parcialmente relacionado con el mundo de la actuación, Sí, sí, quería ir sí. a dar una clase vestido de bufón. ¿Cómo era la idea? Sí. El tema fue así, también fue hace 10 años. Resulta que en ese momento yo estaba haciendo una obra, que la verdad era una obra bastante particular, pero que tenía que ver con Romeo y Julieta, una adaptación bastante sui generis, por supuesto, de la obra de Shakespeare, pero tuvo una cosa medio, bueno, ambientado lógicamente en esa época, nosotros estamos hablando de la renacentista, etcétera, etcétera, y resulta que a mí había tocado un papel bastante particular, por cierto, que era el de Bufoncillo. Y resulta que tuve la suerte de conocer a una vestuarista en Chile, que resulta que me hizo un traje de bufón que todavía yo lo tengo en mi casa, que te digo, es una obra de arte directamente. Y entonces en un momento, en esta idea de relacionar la actuación con la educación, con la enseñanza, como tener herramientas de teatro para poder acercarme a los estudiantes, se me había ocurrido esta idea muy loca de ir vestido de bufón y dar clase, como si nada. Ahora, ¿cuál es el tema? No perdí esa idea en algún momento, hacerla medio así, medio loca, pero me doy cuenta también de que en realidad, ¿qué ganas con eso? O sea, la gente, sí, lógicamente, los estudiantes me están hablando meses de eso, pero ¿esto va a tener algún impacto en la educación? No lo sé. En algún momento quisiera probarlo, no sé si vestido de bufón o de Superman o cómo, pero digamos como que de alguna manera la idea es que a mí me gusta mucho investigar con estas cuestiones comportamentales, ¿no es cierto? Bueno, en alguna oportunidad, por ejemplo, te cuento, Juli, que he puesto música en exámenes parciales y resultó. Por eso digo, bueno, entonces tiene que ver la forma en que uno se imagina cómo va un docente de la clase y cuando uno va con algo completamente distinto, le pasa algo a la persona y sí, a veces son una ridiculez, pero si lo pensamos desde el punto de vista del comportamiento, yo no lo sé. Claro, yo creo que si un profe me cae a la facu vestido de bufón, o primero yo la paso bien pues me cago de risa. Claro, Y nada, ya, o sea, creo que queda la anécdota, yo creo que voy a acordarme más de esa clase, o por sea, yo creo supuesto. que algún impacto puede llegar a tener, estaría Claro, bueno hacerlo. Sí, o sea, de hecho está bastante estudiado de que cuando pasa un hecho así que te saca totalmente de la normalidad, te queda más. O sea, por ejemplo, el clásico es, bueno, que todo el mundo recuerda el 11 de septiembre del 2001. Entonces, cuando pasa así un hecho muy marcado, como un profe disfrazado, yo creo que esa clase te queda. De hecho, creo que Andrés Resnick había contado de que, eh, creo que era él, si no, perdón, que que cuando daba clases, el tema que era más difícil, que estadísticamente sabía que los alumnos fallaban más, lo llevaba a una cafetería a dar esa clase.
Entonces, ya con el hecho de haber llevado a una cafetería, es como que les quedaba más ese tema y lo podían entender mejor, porque estaba totalmente fuera de contexto de un aula tradicional. O sea, que es romper con la estructura, decir, el saco de un Claro, ámbito determinado. Claro, por supuesto. Ahora, el tema es que pensemos también en términos académicos. O sea, yo voy vestido de esa manera. ¿Qué impacto va a tener? Y yo sé que en algún momento me voy a animar. Cuando me anime les voy a avisar, les garantizo. dale. Y vamos también a la clase. Claro, no sé, creo que el traje de bufón todavía me entra, así que bueno, digamos que no es un tema menor, ¿no es cierto? Claro que sí. Y una pregunta que quería hacer para ir cerrando es, si alguien de los que está escuchando dice, che, qué copado esto y quiere empezar, por ejemplo, a actuar en publicidades o a meterse en castings, ¿cuál es el camino? ¿Qué le recomendás? Primero tener un piel de amianto, ¿Un? piel de amianto, ¿Qué es eso? y que digamos que hay que tener paciencia, mucha paciencia porque muchas veces uno va y no lo llaman y hay que saber esperar. Pero una de las cuestiones importantes es que uno puede conseguir un listado de casting porque hay de todos lados, pero uno puede tener un currículum artístico o no, porque muchas veces lo piden, pero siempre es bueno tener lo siguiente. Una foto buena, ¿no? De rostro, una de cuerpo entero y también suma, hasta te diría que es hoy en día imprescindible, un reel actoral, que uno lo que hace con ese reel es tener diferentes escenas de las diferentes cosas que uno hizo, ¿no es cierto? Lógicamente un perfil de Instagram, etcétera, etcétera, y pensar que si uno se quiere dedicar a eso, de que tarde o temprano va a tener que empezar a pensar en tomar clases de teatro. Eso desde ya, porque eso suma también, por supuesto. Lógicamente uno, qué sé yo, cuando yo empecé fui medio careta y me di cuenta que había herramientas que me estaban faltando. Entonces, por eso siempre es bueno que uno cuando se mete en este terreno, piense en actuar, piense en hacer cursos, seminarios vinculados con lo artístico, porque suma y vale la pena. Perfecto. Ujú. ¿Y existe Tenés una una- especie de LinkedIn para hacer casting? O sea, ¿dónde lo publicas estas fotos? O sea, vos decís, te sacás la foto, pero hay una página web que las pones y la gente entra y dice, ah, bueno, no necesito esto. ¿Cómo funciona? Mira, yo por lo general lo que hago es mandar fotos cuando piden determinado perfil, ¿no es cierto? Que yo considero que puedo responder. Pero también tengo un perfil de Instagram donde tengo toda, digamos, toda esa información, ¿no es cierto? Lógicamente que a veces meto algunas cuestiones más vinculadas a lo personal, pero si uno se va a dedicar a esto, entonces es bueno tener un Instagram específico en términos artísticos. Ok, Si te está buscando, te puede encontrar fácilmente. Que ahí está la clave. buenísimo. tenés acá Male y Carola, ¿cómo se ven actuando en publicidades? Eh, Me ponen cara de no. Me re gustaría, no sé, saber cómo es el detrás de escena, le aparece una publicidad, como me da intriga ver, no sé, justo estoy viendo la tele y aparece la publicidad que yo estoy y me re gustaría, pero también no sé, me daría vergüenza, pero me recoparía. Yo te voy a contar, le voy a adelantar algo. No voy a decir el nombre de la cantante, ¿sí? Pero filmé hace poco con una cantante de trap muy conocida. Ya la van a ver. Y esto que vos estás diciendo, Male, es interesante porque el detrás de escena, todo lo que tiene que ver con el backstage, es un mundo aparte. Entonces, ¿qué pasa? Uno ve el tema de cómo es la iluminación, cómo va dando indicaciones el director o directora. Entonces empieza a haber toda una dinámica que uno lo que ve es el producto terminado. Pero el trabajo que lleva eso antes de llevarse a la práctica, de que esté, por ejemplo, en YouTube colgado o en Instagram, no se dan ni idea el trabajo que es. Y es algo muy apasionante, porque es algo que tiene que salir ya, ahora y esa adrenalina para los que actuamos es algo muy, muy bueno, muy lindo. Y vos, Caro, no sé ahora, pero de chica actuabas para tu canal de YouTube. No, que el detrás de cámara es muy interesante. Siento que es una experiencia tipo muy buena, es como muy divertido. Siento que yo hice muchos años teatro y hacíamos tipo, o sea, como, no sé, o sea, sí, como hacíamos como actuaciones y era tipo muy divertido hacer el detrás de escena y ver cómo iba quedando y después en la hora final, a fin de año, lo actuábamos y era muy divertido. Era una linda experiencia. Ocupado.
Bueno, vamos a tener un montón de actores. Por supuesto. Nuestras familias se reproducen, viste, como hongos los actores.